están? ¿Cómo andan? Este lunes nos encuentra de nuevo aquí en este que es justamente el espacio de la salud de la televisión pública argentina, con el dato positivo que habla de 1.335.317 recuperados, cada uno hombres y mujeres, vidas que han sido atravesadas por el COVID, a veces mejor, a veces peor, pero que en definitiva tiene que ver con esta posibilidad de estar recuperados, de haber superado esta situación, esta circunstancia. Una situación que sigue, por supuesto, afectando a toda la humanidad, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque el COVID no ha terminado, porque el COVID aún sigue entre nosotros y todavía tenemos que hacer mucho para cuidarnos, para lograr que no genere más impacto negativo y evitar, por supuesto, la mayor cantidad de contagios posibles y de consecuencias que no son las que esperamos. Por eso, aunque quizás sea un poco difícil, más en tiempos donde las fiestas, donde la voluntad de pasar con quienes más queremos empieza a hacerse presente, nosotros quisimos arrancar este lunes, como siempre, hablándoles de la realidad concreta y efectivamente, y sobre todo con las fuentes apropiadas, es decir, ir a quienes más saben del tema. Por eso ya estamos en contacto con Analía Rearte, que es directora de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Analía, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola Natalia, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros, como decíamos, entendiendo que en los próximos días vienen las fiestas, que tenemos que ver de qué manera afrontamos esto, que en general es un momento positivo, sin exponer a los que más queremos. ¿Cuáles son esas cuestiones esenciales? ¿Viste, Analía, que ahora estamos hablando con quién la pasamos, qué hacemos, qué planificamos, qué tenemos que tener en cuenta? Porque somos todos nuevos en esta situación, por supuesto. Sí, tal cual, fundamental, porque en este momento nosotros estamos en el país en un momento con un descenso en el número de casos. Este descenso en el número de casos es muy positivo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el descenso es descenso y no significa que el virus haya desaparecido, al contrario. Nosotros tenemos transmisión comunitaria en la gran mayoría de las jurisdicciones, por más que el nivel de casos sea bajo. Y esto implica que todo el tiempo existe el riesgo realmente de que nos podamos adquirir la enfermedad y que podamos transmitirla. Por eso es fundamental que a la hora de empezar a planificar todas nuestras actividades, principalmente ahora con las fiestas, pero incluso también con el verano, hagamos una muy buena planificación de cómo vamos a hacer las cosas para disminuir al mínimo el riesgo de transmisión de enfermedad. Es importante tener en cuenta. Sí, perdón que te interrumpí. Parece increíble, pero viste que uno en general estas instancias las toma de una manera muy espontánea y no significa hacerlo de una manera fría, sino que justamente lo que vos decís, la planificación, entiendo que es la clave para poder seguir cuidándonos. Exactamente, lo que tenemos que hacer es esto, es entender cuáles son las situaciones de riesgo para poder hacer las cosas con el menor riesgo posible. Entonces, lo que sabemos hoy es que esta enfermedad hace enfermedad grave y provoca la muerte en grupos de riesgo, principalmente los mayores de 60, ¿sí? Y los que tienen enfermedades de riesgo, pero que se transmite por las personas menores de 60. Hoy lo que sabemos es que la gran mayoría de los casos fallecidos, el 80% más de los casos es en mayores de 60, pero el 80-85% de los contagios se dieron en los menores de 60. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y lo que tenemos que hacer es saber que hay actividades que producen más riesgo de transmisión, como por ejemplo los espacios cerrados. Hoy lo que sí sabemos es que los espacios cerrados son lugares que tienen muchísimo riesgo de transmisión. Es por eso que a la hora de planificar algún tipo de evento, intentemos que sea en un lugar abierto, de ser posible, y si no es posible el lugar abierto, la ventilación de los ambientes, pero una buena ventilación de los ambientes, claro. Abrir todas las ventanas, las puertas si es necesario, las reuniones hacerlas de la menor cantidad de gente posible y tratando de mezclar la menor cantidad de grupos, o sea, uno tiene sus contactos habituales, y cuando vayamos a juntarnos, por un lado es positivo que nos vamos a poder juntar, pero no estamos todavía en condiciones de hacer reuniones masivas, de poder juntarnos con todos los grupos que quisiéramos. Y esto es importante no solo para las fiestas, sino ya desde hoy, o sea, hoy 14 de diciembre. Estamos a 10 días de la fiesta, Analía. Exacto. Si hoy nosotros estamos en contacto con un caso de COVID, nosotros tardamos el periodo de incubación entre 1 y 14 días, ¿sí? Entonces, entre 1 y 14 días tenemos riesgo de enfermarnos nosotros y transmitir, y teniendo en cuenta que transmitimos
2 días antes de empezar con síntomas, o incluso podemos ser asintomáticos, es fundamental, ¿sí?, que limitemos el número de reuniones y el número de contactos dentro de esas reuniones a partir de hoy, ¿sí? En definitiva, entonces, en síntesis, no hacer despedidas, evitemos las despedidas. Si querés pasar las fiestas con algún familiar, lo importante es evitar las despedidas. Ahí vemos Exacto. En las plaquitas parte de lo que estás mencionándonos y nos decías. ¿Dónde es el mejor lugar para ubicar, por ejemplo, a los adultos mayores? ¿Frente a la ventana, por ejemplo, una ventana en sus espaldas o por delante? Sí, lo importante es la ventilación del ambiente, ¿sí? Y dentro de la ventilación del ambiente, lo importante también es que los adultos mayores, en realidad todos, ¿no? Pero dentro de lo importante es que dentro del evento. Muy bien, ahí estábamos escuchándola, Analía Rearte, y justamente todo lo que tiene que ver con la prevención que tenemos que tener en esta instancia, donde estamos programándonos justamente qué hacer para las fiestas. Lo decía ella y vamos a repasar con las plaquitas justamente todo lo que nos mencionaba recién, que tenía que ver con evitar las reuniones de grupos muy grandes, también no compartir vasos, cubiertos o utensilios, no tomar de la misma botella o lata, eso es pero importantísimo, y mantener el distanciamiento con el uso de barbijo y el lavado de manos, estar en espacios abiertos, al aire libre, limitar las reuniones o festejos durante los 14 días previos, justamente ahora que estamos a 10 días, evitemos esas despedidas que hacemos habitualmente, hagámoslas por Zoom. Si pudimos hacer los cumpleaños durante tantos meses, que nos cuesta un poquito más, realizar las reuniones si es posible al aire libre, en un balcón, en un patio, y cumplir con el distanciamiento social. Son pequeñas pero grandes medidas que nos van a permitir, por supuesto, a todos cuidarnos y cuidar a quienes más queremos. Abrir puertas y ventanas, ahí lo vemos también, para que tomen nota, para que nos aseguremos justamente que exista esa ventilación. Muchas veces ustedes habrán escuchado la ventilación cruzada. Entonces, si tenemos esa posibilidad, tenemos un ventanal o tenemos varias ventanas, abramos para que circule si es que no tenemos un patio. Y tratemos de no hacer esas reuniones quizás a las que uno está muy habituado, que somos muchos, tratemos de restringirlas al grupo primario. Se me ocurren muchísimas opciones, ustedes seguramente las tendrán. Si nos encontramos con alguien que no vemos hace mucho, tus padres, tus abuelos, y querés verlos y lo haces en un lugar abierto, también quizás una de las opciones es tener mesas separadas. Total, estamos en un mismo ámbito y podemos charlar. Creo que Analía ya está de nuevo conectada, no sé si me escucha. Analía, ¿estás por ahí? Se desconecta. Hola, Natalia. No hay problema. Nos quedamos entonces repasando justamente todo lo que vos mencionabas recién. Y hay algo muy importante, porque hay gente que dice, yo no veo a mis padres hace 8 meses o a mis familiares. ¿Sirve hacerse un hisopado previo a ese encuentro? En realidad no está recomendado, porque el hisopado, cuando uno es asintomático, puede dar negativo, e incluso entre que los hacemos y nos dan el resultado, uno entrar en periodo de transmisión de la enfermedad y tener esta falsa sensación de que no estoy transmitiendo, y puede ser peor. Entonces, con los adultos, con las personas de riesgo, lo más importante sería que podamos ubicarlos en lugares de las mesas, digamos, en los más alejados, no mezclarnos, tratar de sentarnos en la mesa con nuestros contactos habituales y no intercalarnos con personas por ahí que no estamos tan en contacto. Es muy importante también el tema de los utensilios. Uno no se da cuenta, pero el compartir vasos es un riesgo importante, y cuando estamos en una reunión por ahí es fácil confundirse. Entonces, planificar incluso cómo uno puede llegar a marcar los vasos para que los vasos no se compartan entre personas, ¿no? Claro, una buena idea, recién decíamos, Analía, es quizás tener varias mesas, aunque sean chiquitas, con grupos. Si te juntás, por ejemplo, tu familia primaria con tus padres, que no sos conviviente, quizás 2 mesas separadas en un mismo lugar harían, con utensilios y vasos separados, que puedas compartir ese rato al aire libre. Esa es una buena opción. Totalmente, todo esto es fundamental planificarlo antes. Entonces, tomarnos el tiempo de pensar realmente antes cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a juntar, cómo podemos hacer para respetar el 1,5 metros de distancia, principalmente cuando estamos cenando o almorzando, o cuando esté la reunión, y porque si no lo planificamos antes, cuando llega el momento es muy difícil. Entonces, tomarnos un tiempo para pensar esto antes, para tener en cuenta que no es solamente el 24, que es a partir de hoy, ¿sí? Que a partir de hoy ya tenemos que limitar nuestros eventos,
y que el 24 o el 31 tampoco sea un reencuentro de todo lo que no nos vimos en todo el año, ¿no? Digamos, o sea, Claro. intentar que sea la menor cantidad de gente posible, porque es esto, estamos en una situación que nos podemos tomar algunas libertades, como por ahí juntarnos y demás con las personas que más queremos, pero esto no pasó, no significa que podamos hacer eventos masivos, que podamos realmente juntarnos con todas las personas que vivimos en todo el año, porque lamentablemente tenemos que seguir generando todos los cuidados para evitar los rebrotes, para evitar la transmisión a las personas que más factor de riesgo tienen. Dos preguntas que me quedan. La primera ¿es importante tener en cuenta el tiempo que modifica esto? Mucha gente nos pregunta, ¿es lo mismo quedarme 1 hora que quedarme 5 o 6 horas? Claramente hay una respuesta que tiene que ver con el sentido común, pero si es en un espacio abierto, ¿hay una limitante de tiempo que tengamos que tener en cuenta, Analía? Claramente, totalmente. Cuanto más tiempo estamos, siempre es mayor el riesgo de transmisión. Entonces, como uno sabe que en estos eventos no son de 10 minutos o de 15 minutos, lo importante es que hagamos todo el resto, digamos. Y sí, cuanto menor cantidad de tiempo estemos, siempre es menor el tiempo. Pero si nosotros hacemos y extremamos las medidas de distanciamiento, planificamos bien para poder tener una noche segura, digamos, ¿no? Y cuidarnos no solo a nosotros, sino a nuestros afectos, creo que vamos a estar bien. Me queda muy claro, tenemos posibilidades de poder compartir de esta excepción, cuidándonos con todo lo que nos marcó Analía. Nosotros lo vamos a seguir repitiendo acá en el programa cada día, estos consejos que nos dejás hoy, Analía, y tenemos esta enorme posibilidad de disfrutar, pero siempre con conciencia y sabiendo y planificando quizás de una manera distinta, charlando con quienes vamos a pasar las fiestas, poniendo ya reglas. Entonces no es algo que nos sorprende y que se vuelve inmanejable. Y finalmente, la situación epidemiológica en todo el país, por supuesto la vacuna cuando llegue no va a hacer que esto termine de un día para el otro, y esto es algo importante también a tener en cuenta por esta expectativa de total ya llega la vacuna. Va a llevarnos un tiempo que podamos tener la inmunidad de rebaño. Exactamente, va de la mano con esto que decíamos. Hoy por hoy, el 80% de las personas fallecidas están en los mayores de 60 años, grupo de riesgo. Pero el 85% de los casos están en los menores de 60. Con lo cual, nosotros la campaña de vacunación claramente la vamos a iniciar en todas estas personas que tienen riesgo, porque lo principal es evitar la enfermedad grave y la mortalidad. Y esto significa que va a haber un grupo que somos los que estamos transmitiendo que no vamos a estar vacunados, por lo menos en un principio. Por eso la vacuna nos va a ayudar al principio, y es fundamental que Argentina ha hecho todo lo que hizo para tener una vacuna temprana y rápidamente. Nos va a ayudar a disminuir la mortalidad, pero tenemos que seguir con los cuidados, porque el riesgo de transmisión sigue y es constante. Muy bien, Analía, te mandamos un abrazo grande, de leprosa a leprosa. Esto es una infidencia que le voy a dar a tanta gente, pero bueno, te mando un beso, gracias. Leprosa. Sí, totalmente, de Newells las chicas. Pero te vamos a seguir contactando porque es muy importante que podamos sostener esta información que es bien clara, que es concreta, que no carga con opinión, simplemente con datos concretos y específicos que hacen que nos podamos seguir cuidando, porque la responsabilidad sigue siendo individual para el impacto colectivo. Gracias, Analía. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todos. Un abrazo.